Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y el día de hoy, creo yo, un programa, diría yo, bastante difícil para nuestra invitada y creo que para todos quienes queremos mucho este deporte. El día de ayer nada más, porque lo estamos grabando día miércoles y va a salir el jueves, quedaba eliminada una vez más una selección que a lo largo de estas, yo diría, dos eliminatorias sudamericanas, a lo largo de una Copa América también que fue bastante vistosa para ellos, diría que de a poco se ha ido ganando no solo el amor de su hinchada, de la gente de su país, sino también la admiración del resto de selecciones que quizás se les hace un poquito más difícil poder clasificar eliminatorias a un mundial. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Y es porque es la única que todavía que nos falta de Sudamérica que termine de dar ese salto importante. Y después también comparte con nuestro seleccionado, el seleccionado ecuatoriano, esa incapacidad aún de poder coronarse campeón de una Copa América. Estamos hablando de la selección Vinotinto, estamos hablando de la selección de Venezuela, que además comparte el tricolor con nosotros y con la selección colombiana, con quienes casualmente el día de ayer se enfrentaron en un partido, yo diría que de todo un poco, desde accidentado hasta triste, si es que así lo podemos mencionar. Y para esto aprovechamos la presencia acá en la ciudad de Guayaquil y tuvimos, creo yo, ese tino de poder invitar, aunque es difícil, como yo lo digo, a una gran periodista, como yo siempre te lo digo por interno, una guerrera, que de paso yo siempre lo menciono, que está radicada en la capital de los ecuatorianos y que trabaja para Gama TV, un canal de señal abierta, y que ustedes, muchos de ustedes la conocen y la han visto en la pantalla grande de la televisión ecuatoriana. Le quiero dar la bienvenida a Katiuska Graterol, quien ha tenido el día de hoy esa chance y también a esa deferencia con nosotros para poderla entrevistar, para poder hablar un poquito de fútbol, para poder hablar de esto que tanto nos gusta y de esta penosa, nueva y penosa eliminación de Venezuela en una posible instancia en la que podía encontrarse en el Mundial. Quizás no he clasificado ya directamente, pero estar en ese repechaje que ya los pone un pasito más adelante. Katiuska, gracias una vez más, gracias por acompañarnos. Creo que fue muy extensa la introducción, pero para que la gente sepa del otro lado de qué vamos a hablar y de lo duro que también es para ustedes. Gracias, Luis, de verdad, sí, muy bonita tu presentación, te agradezco. Y sí, duro, no te lo voy a negar. Ayer rompí en llanto en pleno estadio, estaba cubriendo el partido de la selección de Ecuador y no me creía porque estaba muy contenta porque al minuto 3 ya estábamos marcando, le estábamos ganando a Colombia, veníamos de un invicto de 8 partidos sin perder en casa, incluso empatamos con Argentina, empatamos con Ecuador, empatamos con Brasil y nos tumban, nos bailan ayer 6-3, parecía partido de tenis, Venezuela-Colombia, y así nos quitan el chance, o mejor dicho, nosotros desperdiciamos, votamos una vez más el chance de ir al repechaje, porque no era que clasificábamos, como tú bien lo dices, al Mundial directamente, que debíamos haberlo hecho y que llegamos a donde llegamos por este cupo adicional que se abrió por la extensión de selecciones, porque si no, no estuviésemos hablando de este partido. O sea, Venezuela lamentablemente se nos metió más el corazón que el cerebro, porque Venezuela no tenía por qué estar peleando un repechaje porque abrieron un cupo. Nosotros teníamos que haber pasado directo porque supuestamente estábamos haciendo las cosas bien, porque supuestamente hicimos una Copa América digna después de tantos años y nosotros nos volvimos a quedar fuera por no pensar con cabeza fría, por soltar partidos importantes como nos pasó con Chile, como nos pasó con Bolivia. Bolivia nos bailó, claro, sí, está jugando en el cielo, pero igual cada quien se ajusta a lo que puede sacarle provecho y Bolivia lo está haciendo así, está jugando literal en el cielo. Y desde allí empezó el declive de Venezuela en estas eliminatorias, en ese 4-0 que nos metió Bolivia, pero más nunca recompusimos. Ahora, yo te consulto, quizás, y lo hacía detrás de cámaras, porque los Rondón, los Rincón vienen jugando ya
en algunas, me atrevo a decir yo, selecciones interesantes. Y quizás eran los nombres que destacaban porque eran los que trataban de mantener su nivel. Hoy Venezuela se encuentra con un seleccionado un poquito más complementario, uno que ayudaba a estos jugadores de experiencia. Tienes el Telasquito, Segovia, por ejemplo, que te terminaba sacando por ahí una que otra jugada importante y pinta para crack, como muchos dicen. Quizás un Soteldo que se encuentra entre la mitad, tampoco está ya listo para el retiro, pero por ahí tenías nombres importantes, y otros que incluso han encontrado una oportunidad en el fútbol ecuatoriano de ir creciendo. Tú sabes lo dinámico que es el fútbol ecuatoriano, lo físico que logra hacer el fútbol ecuatoriano, y encontraron incluso en el caso de González, de Romo, esa oportunidad de poder sacar su mejor versión y estar hoy disputando partidos con esta selección de Venezuela, defendiendo los colores de la Vinotinto. Te lo pregunto nuevamente, ¿esta es la selección que más cercana estuvo de poderlos llevar a un mundial? ¿O hubo una antes por ahí que tú dijiste, sabes que yo le ponía o por ahí le apostaba a que esta podía ser más que la actual que estuvo a punto de clasificar a este mundial norteamericano en el año 2026? Por la calidad, por donde están ahorita militando los jugadores, por la mayoría de los jugadores que tenemos afuera, me parece que sí. Si bien tú lo dices y me haces recordar a un Juan Arango, a un José Miguel Rey, Tomás Rincón cuando estaba, exacto, cuando estaban jóvenes, Tomás Rincón, Salomón Rondón, pero ahorita como que había un poquito más de complemento, ya no se quedaba en un solo cacique, 2 o 3, ya ahorita está un José Martínez el Brujo, está un Miguel Navarro que está afianzado, González también, que le dio mucha confianza, al igual que Rafael Romo. Rafael Romo volvió a la selección gracias a que tiene un buen papel acá en Católica. Chancellor también, entonces... Chancellor, que ya lo conocemos incluso desde antes. Exacto, de cuando jugaba. Mucho antes. El portero que estuvo, que siempre se me va el nombre, en Delfín también, que en su momento defendió los colores de Venezuela. O sea, estamos hablando de que había nombres bastante interesantes que han venido a militar acá. Exacto, entonces, claro, sí, nos ponía a soñar, además de que si bien es cierto, tuvimos a Pekerman muy poco tiempo, que incluso salieron con problemas con él. Batista a mí me enamoró el discurso entre sus primeras entrevistas, cuando dijo: Venezuela no ha ido a un mundial porque el jugador venezolano no se lo cree. Uh-huh. Y en cierta parte me tocó, me llegó, porque es verdad, porque lo vimos ayer. Teníamos en el bolsillo la oportunidad de irnos a un repechaje, y por no creérnoslas, por no darle al final, por soltar, por descuidos, por tonteras, votamos ese partido, y ni siquiera solamente lo votamos por un 1-0. Nos metieron 6 goles. Uh-huh. 6 goles en nuestra fortaleza, en el Monumental, que ahorita yo tuve la oportunidad de ir en el 2023 al partido precisamente de Venezuela contra Ecuador, y no había vivido anteriormente unas eliminatorias como las que viví en ese año, porque en serio la gente estaba en la calle, los niños, todo el mundo quería ir a ver a la Vinotinto. No es que iban a ver a Ecuador, no es que hablaban de que bueno, ya se viene Argentina, ya se viene Brasil por ahí. No, querían ir a ver a la Vinotinto. Se ha creado mucho corazón, y yo creo que sí, que eso nos dañó. Nosotros mismos nos dañamos como te digo, al meterle más corazón que cabeza, porque estas eliminatorias se fueron perdiendo desde hace rato, y sin embargo no se hizo nada. No atacamos el problema a tiempo. Pienso que, y reflexionando ahorita, porque como te digo, Batista me traía ilusionada, me traía embobada, y no veíamos el asunto a lo bien profundo, y pudimos haber hecho algo para salvar estas eliminatorias. ¿Cuándo crees tú, más allá de que la declive va partido a partido, pero cuándo tú crees que por parte de la Federación Venezolana se debió tomar decisiones? Porque fueron 4 partidos al hilo que todo hablaba deslumbrado de Venezuela, y que incluso quedaba por ahí abajo de Ecuador, porque decías, bueno, estos manes arrancan con 3 puntos menos. Ahora estamos hablando de 6 puntos
de 6,5 cupos. Lo mínimo que lo ponías era en quinto o tercer lugar. Estuvimos y Brasil cuarto. Incluso, mira lo que terminó sucediendo con Brasil en su momento. Brasil no termina de despuntar hasta hace 3-4 fechas y el día de ayer, hay que decirlo, perdió contra Bolivia. Exacto. Mira, eso, el Bolivia nos afectó muchísimo, pero si le vamos a meter por allí, el de Paraguay. Lo íbamos ganando, nos empataron, estuvimos ahí, perdimos el partido. Yo creo que ahí la federación debió actuar, ahí debimos haber hecho algo para darle un cambio, un giro a la selección, a ver qué se hacía, a ver cómo hacíamos, porque lo que te digo, talento hay, pero si nos conformamos y soltamos y nos atacan los nervios, y un amigo ayer me quería consolar y me decía, Katiuska, es que nunca han ido a un mundial, les pegó la presión. No, me vas a disculpar, pero es un jugador profesional el que se para en esa cancha y así tiene que asumirlo. No es que estás trayendo a un niño que juega en la sub-8, dale, a ver si... No, o sea, un jugador profesional tiene que tener todo ya, para eso hay un cuerpo médico, para eso hay psicólogos, para eso puedes conversar con el técnico, para eso hay recorrido ya de atrás. No es que vienen y salen, yo te quiero en la selección 20. No, o sea, hay un proceso que se cumple y por eso tienes la oportunidad de, entre tantos jugadores, estar en la selección, pertenecer. Entonces tiene que representar bien al país y a mí no me vengan a hablar de nervios, porque no debería ser así. Ahora, además, cómo funcionaron los primeros partidos y después, en cambio, ya las cosas no iban, ya no tenían el mismo movimiento. Muchos hablan, por ejemplo, y lo ponen de ejemplo, acá tú tienes 8 años en el país y quizás recordarás por ahí lo que le sucedió a Gustavo Quinteros, por ejemplo. Gustavo Quinteros en una selección que sí o sí pintaba para clasificar un mundial, que sí o sí decía, sabes que estos manes se lo llevan al hilo, y se metió incluso a la hinchada del equipo contrario al bolsillo en las primeras fechas. Después ya le dijeron de todo, que porque jugó convocada a los de Melé y todo lo demás. Fue nuestra primera victoria en suelo argentino. O sea, estamos hablando de que terminaste de convencer a esos jugadores de hacer algo importante. ¿Tú crees que Batista está dentro de esos directores técnicos que hicieron algo en los jugadores? Y te lo pido que lo pienses bien, lo que me vas a responder, porque hay muchos nombres que se me vienen a la mente, como la del doctor, la de Rafael Dudamel, por ejemplo, que ellos fueron parte de una selección y que de a poco la fueron criando, si es que quieres decirlo de esta forma, y que no es solo la selección mayor de la que hablamos hoy, sino hablamos de una selección sub-20 que hizo grandes partidos, una selección sub-17 que sigue haciendo buenos partidos, y que algo de mérito deben de tener estas figuras o estos nombres que estuvieron antes en el seleccionado vinotinto. Esto lo vamos a hablar en el segundo bloque. Recuerden que esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá a través de la pantalla de VTV. Esto es Avenida Gol el día de hoy, conversando con Katiuska Graterol, periodista venezolana radicada acá
en Ecuador cubriendo nuestro fútbol, la Liga Pro, le va muy bien cubriendo Universidad Católica, porque tiene ahí a su coterráneo. Tiene a Rafa Romo, te veo siempre en los entrenamientos del Nacional, de Liga Deportiva Universitaria. Creo que tiene bastante llegada, creo yo, con los chicos. Y es que el fútbol te ha abierto esa puerta. Y cuando lo conversábamos antes, te decía, tengo grandes amigos allá en Venezuela y amigos que están haciendo patria en otro lado también, como en Argentina. Así que le mando un fuerte abrazo a mi querida Yeri Carrasquero, que es de la... Paisana. Paisana tuya, ¿no? Paisana, del Zulia de Maracaibo. Ahí. Incluso fuimos rivales porque ella era jefa de prensa del Zulia Fútbol Club. Ajá. Y yo estaba de prensa en JBL del Zulia, un equipo que era nuevo, subimos a primera división en 3 años. Estuvimos desde tercera, que aquí le dicen segunda, Serie B, Serie A. Allá pasamos en 3 años a la Serie de Privilegio y éramos ahí rivales, pero no todo, muy buena amistad, muy buena colega, excelente profesional y de verdad que un orgullo que esté brillando en las pantallas a nivel internacional. Sí, un abrazo para mi Yeri querida, con quien pude compartir en Facebook Watch y también en ESPN, una crack, definitivamente. Katy, te consultaba acerca de este nombre de Fernando Batista y de la importancia que tuvo para esta selección venezolana. Más allá de lo que te voy a preguntar después, que es si termina un ciclo y debe comenzar otro, si es que es saludable, entonces el estilo de las relaciones, terminar y estar volviendo. O sea, a veces hay que darse, ¿sabes qué? Démonos un chance, démonos un tiempo, si esto es de Diosito, bueno, volverá. Te consulto, ¿es el nombre que quizás más llena la retina en ese recuerdo o hay que darle el mérito a que en realidad... quienes en realidad estuvieron antes de él? No, tú me preguntabas de qué selección estuvo más cerca, que nos llenó. Creo que por corazón esta selección, como te digo, movió a mucha gente, movió a todo un país y a lo mejor por la añoranza de los que estamos fuera, creo que hubo más corazón para que clasificáramos al Mundial y sí hubo esto, pero con los jugadores. Como te decía, este entrenador me enamoró en el momento que dijo que sí, que había que atacar la mentalidad del venezolano para que se creyera ir a un Mundial, pero... Tuvimos a un Dudamel, tuvimos a un Farías, tuvimos a Richard Páez, que estuvo por acá de paso en Ecuador, que creo que hizo más y que todavía tienen corazón, muy indiferentemente de lo que pase con Farías, pero el tipo es un genio y de verdad que estuvimos también muy cerca con él de clasificar a un mundial. Sociedad Deportiva Aucas. De las piedras saca campeones, porque también lo hizo en Colombia. Entonces es un crack como entrenador, como director técnico, apartando de su personalidad, pero yo creo que a ellos sí les agradecemos, a ellos sí los tenemos como baluartes en todo lo que se pueda llamar al fútbol venezolano en cuanto a nivel de la selección, pero Batista no. Batista y lo que hizo anoche, que no sé si ustedes lo vieron, luego de la rueda de prensa, cuando tenía que darle el pueblo la cara al pueblo venezolano, lo que hizo fue que dijo que estaba muy sentido, que tenía muchas cosas que analizar, se levantó y se fue. Y ahí es donde él tenía que sacar la cara y decirle y responder todas las preguntas, todas las inquietudes que tenía todos los colegas, porque nos duele, o sea, nos duele. Rompí en sí, o sea, y es el cúmulo de que esta vez sí vamos y esta vez lo tenemos, no sé qué, y tenemos como que, ¿por qué no se nos da? ¿Por qué no se nos da? O sea, y por ahí casi todo el mundo tenemos el mismo refrán, ¿qué estaremos pagando los venezolanos? En serio, porque es que se nos viene, lamentablemente se nos viene el tema país, porque estamos a punto de sacar a Maduro, y me perdonan acá que saque la política, pero es que estamos al igual, o sea, las eliminatorias, Maduro, las eliminatorias, y entonces no se nos da, y que Batista venga y se levante y no quiera responder y estoy muy... No, dolidos estamos nosotros, tenías que haber dado la cara, y se rompe muy feo la relación que había con el Bocha Batista, y de verdad no debería ni siquiera sentarse es más, él por vergüenza debería presentar o ya debió haber presentado su renuncia. No debería ya seguir con y además también se debe ya, además es que se nos va un rincón, se nos va un Rondón de la selección, por ahí también sonaba que tal vez Romo, tiene que llegar otro técnico y tenemos que cambiarle la cara. Pero otra cosa que lamentablemente los que estuvimos adentro, los vemos. Yo trabajé 3 años en un equipo de fútbol, como te decía,
Y la situación socioeconómica lamentablemente impacta y mucho. Porque los chamos, te hablo, estuve con Navarro, estuvieron en mi equipo Navarro y José Martínez, el brujo, y habían días donde los chamos no tenían ni siquiera para movilizarse. Se iban a pie al estadio. Okay. No tenían para comer. Le escribían al técnico, profe, no nos han pagado, no tenemos para comer, no sé qué. Entonces, ¿cómo le vas a exigir tú a un jugador de selección que te rinda si no puede hacerlo en un país como estamos? Obviamente estos chamos todos juegan afuera, pero ¿cómo crías? ¿Cómo haces la cantera? ¿De dónde vas a sacar esos jugadores si esos jugadores prefieren lamentablemente trabajar y dejar, además, a pesar de que tengan un talento, por la situación país, no pueden seguir siendo jugadores? Y te lo digo porque vi a muchos apartarse del fútbol porque me decían, estoy pasando hambre, necesito trabajar, mi familia me exige trabajar, no puedo seguir con el fútbol, con mi sueño. O que migran, incluso aprovechan que los llaman de otro equipo y después ahí en ese equipo se dedican a otra cosa ya están en el otro país, ya han saltado el charco y lo aprovechan para hacer otras cosas. No puedes tener el 100% de la concentración porque al final no es tu familia de 3, no es tu familia de 4, no es tu familia de 5, sino que hay 25 detrás tuyo que lo dejaste en la tierra y que a la final tienes que también de alguna u otra forma representarlos y pelear por ellos. ¿Tú crees que se rompió el camerino en algún momento? De la información que ustedes tienen claramente como periodistas, ¿existió una buena relación Batista-Rondón, Batista-Rincón, que son los nombres que traigo a colación, porque quizás sean los más experimentados y los que te ponen un manotazo sobre la mesa y te dicen, bueno, a ver, ¿para qué estamos? ¿Crees que sucedió eso de ahí? Lo mismo que le sucedió, por ejemplo, por hacer un símil acá a Gustavo Quinteros. Bueno, de la información que pude recoger con los colegas que vinieron precisamente al partido contra Ecuador, no me hablaron de problemas a la interna, sí que había una presión por parte de la federación de convocar a jugadores que no debían estar. Okay. Entonces, de ahí a que Rincón con la jerarquía, Rondón con la experiencia, hablaran con Batista y le dijeran algo, ahí sí no tuve esa información, pero que sí hubo conflicto porque la federación estaba tratando de imponer también a sus jugadores, como pasa en muchas partes, y eso sí nos llamaba la atención cuando veíamos una convocatoria que de dónde sacan a esta gente, por qué traen a esta gente, y me contaban que era por eso, por tema de la federación. Pero no había también... digamos acá como lo utilizamos el término, no eran tan caretucos como acá que te ponían a uno para que arranque saltando el partido. Procesos, no. Sí. Saltándose procesos, no. Pero te convocaban. Exacto. Pero bueno, al final del día, quienes jugaban de titulares sí eran llamados a jugar de titulares. Exacto. Entonces, es también hablar un poco de eso de ahí, porque Batista, cuando tú hablas en algún momento o ves señales de que se rompe un camerino, es que te comienzan a poner gente que nada que ver, o tienes al mejor portero, el que termina como elegido como el jugador del partido, como el grande del encuentro, y al final del día no te lo convocan. ¿Acaso sea en Emelec, por ejemplo? No, y no nos vamos muy lejos, porque la información que se tiene es que a Dudamel le hicieron la camita, como se dice. Uh-huh. Es un muy buen entrenador, muy buen director técnico, pero no sabe llevar el grupo, no sabe manejar el grupo. Bueno, siempre tuvo un carácter fuerte. Como jugador, ahora imagínate como director técnico, con cuántos no se habrá... Exacto, y pasó en el Mundial cuando tenía la Sub-20, que tuvo problemas con Soteldo, tuvo problemas con este chico... muy bueno, fue muy bueno, ya después se quemó, jugaba delantero, se me va ahorita el nombre, pero le quitó el teléfono, fue eso, lo supo todo el mundo, y eso es lo que se dice, que a Dudamel le hicieron la camita para salir, y se pudo ver eso con Batista. Entonces me da la sensación de que sí había buena relación con Batista, sí confiaban, porque sí vendía, su discurso vendía, a mí me vendió. Entonces no creo que por allí hubo problemas en camerino. Después, el sentimiento no solo del hincha, sino hablándote ya un poquito más técnico o analítico, si lo quieres ver, Katy, el periodista responsabiliza más al director técnico o estos jugadores que tú igual desde adentro me lo dices, y yo entiendo que con la rabia, con la pena y todo lo demás debieron haber hecho más, no me vas a hablar de que no son profesionales, de que qué sucede en su cabeza y todo lo demás, lo tuvieron que haber dejado atrás. Pero no estamos hablando ni siquiera de 3 expulsados o un partido accidentado. O sea, estamos hablando de que era un partido 11 contra 11 de local Venezuela, en el que estaban convencidos de...
¿Se van en contra de los jugadores? ¿Se van en contra del director técnico? ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? O sea, eso de buscar puntualmente a uno en una selección que lamentablemente nos creímos más de lo que somos, está difícil, pero sí yo creo que el jugador hizo un poquito más que el técnico. Me parece que Batista arriesgaba más, era más dinámico al principio de estas eliminatorias, lo veía haciendo cambios y moviendo para allá, moviendo para acá, y ya después fue muy pasivo. Entonces, y con lo que te digo, que después ayer de la rueda en la rueda de prensa, levantarse así, irse sin dar la cara, creo que sí, aunque yo lo digo de Ecuador. Mira, ayer jugaron sin técnico. Ustedes jugaron sin técnico, sí, estaba el asistente técnico y todo, pero ustedes son una selección que camina sola. Entonces sí, nosotros también pudimos haber hecho más, los jugadores pudieron haber hecho más, pero si nos vamos, lo que te digo, yo creo que la federación, los jugadores, qué sé yo, lo que sea, pero sí se debió haber apartado antes a Batista del proceso. Ahí estaba entonces. Tenemos tiempo de corte acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. El tema del día de hoy es hablar acerca de la cercanía que tuvo Venezuela para poder clasificar a este Mundial 2026 y cómo se queda en el camino. Ya volvemos con mucho más aquí con nuestra invitada. Y estamos de vuelta a través de la pantalla de VTV. Esto es Avenida Gol y como siempre en los terceros bloques yo quiero agradecer la deferencia que has tenido con nosotros, el venir a hablar en un momento bastante difícil, Katy, porque sé que lo es para ustedes. Sé que ayer no la pasaste bien, te tocó cubrir el partido, el partido de Ecuador y siendo por ahí un poquito infidente, sé que te quebraste también a la salida del encuentro y es normal, esto de acá es derrota. Nosotros tenemos también y hacemos otro programa que se llama Confesiones Nocturnas y decía Gabriela, la última invitada, una oraculista, y ella decía, bueno, el tarot, al igual que la vida, es un juego, a veces se gana y a veces se pierde. Depende de ti si te quieres quedar en la pérdida todo el tiempo o aprender de eso para tratar de ganar en su momento. Lo que pasa es que duele mucho más por las formas de cómo se iniciaron, pero siempre hubo la posibilidad. Siempre estuvo la posibilidad de que Venezuela todavía está aprendiendo a hacer fútbol, todavía está aprendiendo a jugar eliminatorias. Lo que pasa es que la ilusión quedó por ese inicio. Bueno, ahora te consulto, ¿y dónde queda el man no tengo fe? En mano me duele el corazón. O sea, y lo que te digo, me duele que pienso en lo que se viene para el 2030 y no tengo esperanzas. Uh-huh. O sea, no tengo esperanzas porque esto tiene que ser un proceso, porque tenemos que
meterle mano a las canteras del fútbol venezolano, empezar a formar a esos chamos que, sí, agarrar muy buenos talentos que todavía tenemos acá, pero se nos va lo que decíamos ya sabemos quiénes se nos van, y tenemos que reforzar a la selección, tenemos que tener que nos sobren los jugadores para selección y realmente estamos carentes, o sea, estamos escasos por la situación país, repito, lamentablemente el que está dentro es el que sabe cómo es la realidad allá y afecta muchísimo el fútbol, nos afecta muchísimo y cómo soñamos con una selección que nos lleve a un mundial si sabemos que todo este tema país nos perjudica para crear una buena selección. Hay un fenómeno social, Katiuska, que nos estamos olvidando y que hoy ya comienza a ver frutos Ecuador, y es que estos temas políticos, económicos que salen de nuestras manos nos obligan a hacer algo feo, que es migrar casualmente. Y después de 15, 14 años comienzas a ver los frutos de se fue a Alemania, se fue a Estados Unidos y comienzas a tener los, no sé, Smith, Rojas y cosas así. O sea, están cerca ustedes de tener estas combinaciones. Ahora, ¿cómo los convences a estos jugadores que vengan a jugar por Venezuela y que no lo hagan por Alemania, Inglaterra, España y demás, a donde ustedes, el pueblo venezolano ha migrado, Katy? Sí, aunque yo creo que por la venganza, sí creo que estos jugadores que ojalá, sí sea como tú dices, que tengan oportunidades afuera y después se les dé para que nos representen, yo creo que la mayoría va a decir que sí. Porque todo el pueblo venezolano, todo el mundo lo que quiere es que nosotros brillemos, que se nos dé algo. Mismo ecuatoriano por ahí, hay muchos venezolanos acá y vas a tener que elegir Ecuador o Venezuela. Sí. Bueno, no tanto en Brasil, pero en Argentina hay bastante gente venezolana también, o sea, Sí. tienes ahí unas combinaciones medias particulares, o sea, vas a tener a un Messi venezolano, Sí, ¿no? sí, y estoy seguro y eso uno pierde la costumbre, uno pierde, obviamente uno agradece y ama al país donde uno está. Ecuador es mi segundo hogar, la clasificación de ustedes de segundo es mi curita. Te juro que es mi curita directo al corazón, que ustedes ayer hayan subido nuevamente al segundo lugar, que yo esté cubriendo unas eliminatorias para mí es un sueño. Y fíjate tú, nunca lo pude hacer en Venezuela porque estaba trabajando con equipo de fútbol, porque tenía temas con la televisión, con la radio, no sé qué, y no se me dio cubrir unas eliminatorias. Y gracias a Ecuador lo pude hacer y de verdad que vivirlo, estar ahí con ustedes, los amo, soy ya mitad ecuatoriana, me comí 2 encebollados en un día, ya eso es bastante decir, ya me siento ecuatorianísima. Pero mejor lo de la costa, Todo riquísimo, y fue aquí, claro, sí, el sábado que estaba cansadísima del entrenamiento y toda la cobertura, y me comí 2 encebollados en un día, y te juro, sí, es una curita al corazón, pero yo estoy segura que estos chamos que sí, que van a estar afuera, qué sé yo, si les tocan la puerta y le dicen, ¿queréis venir a representar a tu país? Van a decir que sí. ¿Qué es lo que viene para Venezuela desde tu punto de vista periodístico? ¿Se viene recambio? ¿Se vienen retiros acompañados de quienes podrían ser los que tomen esa posta? ¿Se viene cambio de director técnico, pero también hay cambios en dirigencia? ¿Por dónde tú crees, si me haces un mapeo en general, pero por ahí dándome ciertas puntas, vendría lo que Venezuela tiene preparado, por ejemplo, ya para el próximo año el Mundial, para el 2027? Bueno, el Bocha tiene que, como decíamos, él mismo, él solito por su papel, porque ya es una relación tóxica, se sigue, y ya creo que se te acaba la creatividad, ya lo intentaste, ya estuviste ahí, cumpliste con todo tu proceso, ya para qué. A mí me duele sinceramente porque sí me hice muy amiga del preparador físico de la selección Vinotinto, es argentino, obviamente parte del cuerpo técnico de Bocha, y él me transmitía el amor que llegó a sentir por la selección. O sea, de verdad de que quieran a la selección, sí creo que Bocha Batista llegó a pertenecer a esta selección, pero yo creo que ya deberían apartarlo, y sí, ya lamentablemente algunos jugadores tienen que también dar un paso al costado y otros
qué bueno que van a seguir. ¿Quiénes creen, por Soteldo. ejemplo, que tomen esa posta? Soteldo puede ser. ¿Quiénes creen? Soteldo, ya nosotros lo tuvimos como un boom, después bajó, después volvió. Ahorita no estaba tan en su mejor nivel, pero por allí soltaba algo de Ahora, magia. no es muy disciplinado que digamos como para decir va a ser capitán. Exacto, pues, ¿no? sí, Que no es no. una voz de mando que tú lo ves a Rincón y a Rondón y tú lo respetas. O sea, tú sabes que el tipo, el Sí. gladiador puede venir y darte tu estate quieto si no te quieres portar fíjate bien. que un compañero de él me dijo, de club, me dijo que sí, que eso, que a pesar de que ya él es un hombre maduro, él sigue siendo indisciplinado, que él piensa que si Soteldo fuese un poco más disciplinado, sería un fuera de serie más de lo que lo llegó a hacer, porque ahorita, como decimos, no está en su mejor nivel, lo tuvo, ya lo soltó, pero si no, Soteldo si se disciplina un poquito, la edad tiene que hacerlo, disciplinar, porque Hay si algunos no, que no le ayuda la edad. porque si como no, en la vida. exacto, pero es que si no, ya la edad, el cuerpo no te va a dar, el físico no te va a dar, entonces tienes que ser un jugador inteligente que no te va a correr toda la cancha, pero va a estar bien posicionado y va a saber dónde pasarla. Entonces, ¿Quién te pinta como líder? De quizás no. Hoy tenemos en la selección capitanes jovencitos. Tenemos a Moisés de capitán, tenemos a Piero Hincapié de capitán, tenemos a Pervis de capitán. Por ahí Galíndez es el único que alterna, pero ya se fueron los Domínguez, ya se fueron. Bueno, Egner, claramente, ya Ángel Mena ya se retiró. Entonces, ¿quiénes pintan por ahí con esa sabiduría, con esa seriedad? Por ejemplo, a mí se me hace que González es alguien que habla bastante, Alexandre es González. alguien que tiene ese don de líder. ¿Quiénes más tú crees que por ahí? Porque tenemos por el otro lado también unos que, como tú dijiste, se encienden, explotaron, fueron el boom y bajaron. El caso de Bello, por ejemplo. sí. Mira, Sí. Bello nos hace un tremendo golazo. En su a partido inaugural. Imagínate, tremendo golazo de tiro libre, más allá de la responsabilidad de Moisés. ¿Cuáles son esos que podrían decir? Dice Katy, bueno, yo un par de años, Luis Andrés, yo te digo, estos son. Sí, me parece que González, y tengo mucha comunicación con él, de verdad que es súper disciplinado, amante, Guapo. Dice, loco casi de también, la vino tinto, no, sí, guapísimo. De verdad que va a ser papá por ahí. Vi una entrevista donde soltaba ¿Es la que... ñaña? ¿Cómo? Es la hermana la que está embarazada. Bueno. Es la hermana. Entonces, chicas, porque yo desilusioné a un pocotón de amigas, le dije, va a ser papá, porque Es todas... Mari, que tuve la oportunidad de conocerlo. Bellísima. Conocerla. Sí, Bellísima súper buen igual. dato, increíble ella. Ella vive en Europa, me Sí, parece. en España. Entonces, sí, es la hermana la que va a ser mamá. Bueno, porque es muy buen papá, González, hay que decirlo también, tiene a sus 2 niños acá en Guayaquil, y sí, me parece un jugador centrado, además que está súper enamorado de Ecuador. Creo que el fútbol de acá le ha ayudado mucho, como te decía. ¿Crees que Romo por ahí sus últimas balas la queme siendo capitán, por ejemplo, o no tiene tanto esa llegada como líder? Romo sí me parece, pero creo que él no es tanto de carácter, o sea, en cuanto a tener que llamarte la atención por algo. O sea, yo creo que él te da ejemplo. Más dócil. Exacto, entonces sí tiene que haber un poquito más de carácter. Me parece que González es buena referencia para eso. Navarro, por ahí, que bueno, yo lo tuve de la sub-16 en JBL del Zulia, era un jugador que él quería que lo miraran. Él quería que lo miraran como sea, buen jugador y de paso eso, tiene mucha actitud. Entonces yo creo que si lo sigue puliendo podría ser también un buen líder, Miguel Navarro. Y después, David Contreras, ¿cómo lo ves? David, sí, también por allí. Pero muy intermitente parecería, ¿no? Sí. Segovia es muy querido también en Venezuela. Bueno, es que es Entonces, jovencito también. sí. Ese puede ser un plan a futuro. Exacto. Y eso, el apoyo del público te ayuda mucho porque te conecta con tu selección, te hace estar allí, como que quererla más, estar más al pendiente. Entonces, por allí podría ser también. Katy, nosotros en el final de cada programa tenemos un ping-pong.
¿ya? Porque normalmente siempre vienen los jugadores acá, bueno, grandes amigos que hemos tenido y que nos han visitado. Pero este ping-pong va a ser medio diferente. A ver. Este ping-pong va a ser medio diferente porque llega gracias a... Con piedad, por favor. Y tu licencia, no, para nada, porque yo a la final, yo siempre digo, los ping-pongs tienen que ser por ahí improvisados y tienen que ser bastante llamativos. ¿Qué prefieres, costa o sierra? Sierra, me gusta el frío, amo el frío. Por más de que vienes de una zona de... Es que sí, yo siempre decía que me iba a ir de Maracaibo porque no me gusta el calor ni el sol. Si tienes que elegir entre arepa y encebollado... Uy, el encebollado. La arepa siempre es buena acompañante. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a verla que la rellenamos. Claro. Pero la arepa sin relleno es acompañante como ustedes le ponen el canguil, el chifle. Entonces, un encebollado acompañado de arepa. Si tienes que elegir ser campeón de la Copa América o clasificar al primer mundial, ¿tú qué elegirías? El mundial. El mundial. Clasificar al mundial. Hay dos jugadores que se vienen siempre a la mente cuando tú hablas de la selección venezolana. Si tú tienes que hoy elegir entre Rondón y Arango, ¿a quién lo eliges? Arango, sí. Sigue en la retina del venezolano. En Quito, ¿Liga Deportiva Universitaria o el Nacional? La pones difícil, ¿no? Dije que no iba a ser hincha de ningún equipo grande de acá de Ecuador. Y no nombraste ninguno de los que me gustan un poquito más. Me gusta Aucas, me gusta Católica, me gustaba mucho Independiente del Valle. Te vas por Vinotinto entonces. Vinotinto, qué pena, no quiero que desciendan. Qué pena. Y acá en Guayaquil, si te la pongo entre Barcelona y Emelec. Uy, creo que esperemos el domingo el clásico. Entonces el día domingo lo va a ver Katiuska. Katiuska, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a Avenida Gol. No, gracias a ustedes, de verdad, un gusto, un placer, y les agradezco de verdad el amor y el cariño que nos tienen acá los venezolanos y a mí como periodista, que me abran las puertas, que me traten de tú a tú, de verdad que nuevamente les repito, la frase es una curita al corazón. Y es así, una guerrera. Katiuska Garaterol estuvo con nosotros hoy en Avenida Gol a través de la pantalla de UTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.